Bueno, una cosa que les quería decir es que en mi página de YouTube, que es Lala Ferro, literalmente como suena, L-A-L-A, espacio Ferro, F-E-R-R-O, ahí encontrarán, si lo ponen así tal cual en YouTube, encontrarán mi canal de YouTube. Ahí tenemos las prédicas que yo he hecho durante toda esta cuarentena, por si no han visto alguna o quieren compartirle una a un familiar o amigo. Pero especialmente ahí está la prédica que tuvimos la semana pasada, el viernes pasado, que fue espectacular para la gloria de Dios porque tuvimos a un invitado muy, muy, muy especial que fue mi hermano David. Y hablamos de una palabra que pues para mí personalmente fue muy impactante y fue una revelación de Dios y no quisiera que nadie se la perdiera. Y a raíz de esa prédica tan especial y tan bonita que yo misma fui ministrada a través de ella, yo me pregunté y se me surgió la duda de cómo esa palabra afectó a todos los que la escucharon. Durante esta semana que pasó, ¿cómo esa palabra, en qué momentos la recordaron, en qué momentos la pudieron aplicar, en qué momentos se vieron confrontados con esa palabra? Porque cuando uno la recibe es algo que realmente impacta, pero ¿qué tanto realmente ustedes hicieron el trabajo de tenerlo fresco durante la semana, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero empezar dándoles un repaso de lo que hablamos. Toda la prédica empezó hablando de cómo cuando algo negativo, algo difícil está pasando en nuestra vida, es muy difícil ver la luz al final del túnel, es muy difícil verle el lado positivo a las cosas. Pero que al final del día, cuando uno va en contra del plan de Dios, uno se está lastimando a uno mismo, y ahí fue donde les mencioné el versículo Hechos 9, 5 al 6, que es cuando habla de dar coces contra el aguijón. Entonces ahí yo les puse una foto, no sé si la tengamos hoy, pero ahí les puse una foto explicándoles sobre el animalito que está abriendo el paso por el jardín para sembrar las semillas, y entonces cuando el animal no quiere irse para otra dirección, que no es la que el amo le está diciendo, y se pone rebelde, comienza a dar patadas hacia atrás, y entonces se comienza a clavar y a chuzar con la punta que está en el rastrillo para abrirle el espacio a la tierra para poner las semillas. Entonces eso era dar coces contra el aguijón, era simplemente que cuando uno va en contra del plan de Dios, uno se rebela y uno se niega a seguir ese plan, uno solamente se está lastimando a uno mismo y al final no sale nada bueno de eso. Entonces, que nuestra actitud debía ser todo lo contrario, debería ser una actitud que está dispuesta al plan y a la guía de Dios, como Jesús nos enseñó en el versículo Lucas 22, 44, que es donde Jesús le dice al Padre, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces es ahí cuando Jesús le dice, Señor, yo no quiero que me torturen, yo no quiero que me crucifiquen, pero que sea lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Y él se sujetó totalmente a la voluntad de Dios, que es algo que es, yo creo que la muestra de sujeción más grande del mundo, porque nunca a nadie acá en la tierra Dios le ha pedido que se sujete hasta ese nivel como se lo pidió a Jesús. Y entonces ahí fue cuando vino mi hermano y les contó la historia de lo que nos pasó en el Summer Camp, donde estábamos en el Summer Camp con todos los equipos seteados, el sonido, los speakers, las luces, todo lo electrónico carísimo estaba ya seteado para el show, y desafortunadamente la noche anterior hubo una tormenta muy fuerte y absolutamente casi todo lo importante se mojó, y entonces nos tocó empezar a tratar de secar todo, abrir de por sí, literalmente destornillar y abrir las consolas y secarlas por dentro. Y cuando ya todo se secó lo mejor que se pudo,
y aún así no prendió. Obviamente lo primero que hicimos al llegar ese día a encontrar todo mojado fue orar, porque obviamente necesitábamos un milagro. Y entonces oramos, secamos todo diligentemente, ellos se quedaron más tiempo trabajando, secando todo, y cuando por fin trataron de prenderlo y no prendió, descansaron en Dios y dijeron, bueno, ya, ya oramos, ya fuimos diligentes, hicimos lo que teníamos que hacer, secamos todo, entonces ahora está en las manos de Dios. Y entonces literalmente se fueron, David y los que estaban con él se fueron y se sentaron a vernos los que estábamos en los juegos, a vernos jugar y a comer, se sentaron a comerse un tequeño, a comerse tequeños con Mountain Dew, con soda. Y eso fue lo que pasó, y gracias a Dios, al último minuto, ya cuando se estaba acercando la hora del show, que no sabíamos si iba a haber show, ya estábamos como que con un plan B, que pues si no funciona, ¿qué vamos a hacer? Y al último instante, por fin, por obra milagrosa de Dios, por un acto de fe, volvieron a prender todo, y sí prendió, esa vez sí prendió y todo funcionó. Entonces eso tanto para David como para mí, como para los otros que estaban sufriendo durante esa experiencia, fue algo que nos cambió nuestra vida, nuestra forma de confiar en Dios, y nuestra fe y nuestra confianza en Él, y ver la fidelidad de Dios, la fidelidad de Él tan real en ese momento, nos cambió nuestra vida como cristianos. Y pudimos yo creo, no por primera vez quizás, pero por primera vez fue tan tangible y tan real el versículo de Romanos 8:28, donde dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entendimos que, y la semana pasada en la prédica, David nos explicó cómo amar a Dios es sinónimo de obedecerlo, porque para Dios la muestra más grande de amor es la obediencia. En Juan 14:23 dice, si alguien me ama, también me obedece. Eso lo dijo Jesús. Si alguien me ama, también me obedece. O sea que son dos cosas que van totalmente conjuntas y que no se pueden separar. Si tú amas a Dios, lo obedeces. Y obedecer a Dios no siempre es fácil, pero es nuestro deber como hijos de Dios, como personas que han sido salvadas por el sacrificio de Jesús, porque sabemos que también si no lo obedecemos, no lo amamos. Y entonces, si no lo amamos, en realidad el versículo, la promesa de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, no nos aplica, porque ese versículo solo aplica a aquellos que aman y por eso obedecen a Dios. Y como un detalle muy lindo, pudimos ver un video donde en medio de toda la pandemia y en medio de todo este caos que está pasando en el mundo, los animales están saliendo de sus escondites y se están dejando ver y están paseando por las calles vacías de las ciudades, y eso fue como una muestra de la belleza, la caricia de Dios, de ver que cuando el ser humano se queda quieto por un instante, la belleza de Dios resplandece en la vida de ese creyente. Entonces, todas estas cosas son muchas cosas que por diferentes lados nos afectan y nos motivan a crecer en nuestro caminar con Jesús. Pero yo quería hacerle una parte 2 a esa enseñanza. O sea que si hoy tuviéramos un título sería Cómete un tequeño parte 2, porque para poder uno realmente comerse un tequeño y relajarse y confiar en que Dios se va a glorificar y que todo está en las manos de Él, después de que uno ha sido diligente, eso siempre es importante hacer la aclaración, para poder tú realmente descansar, tienes que orar. Entonces hoy yo quería hacer resaltar sobre todo la parte de la oración.
Entonces les traje 2 versículos que nos explican cosas fundamentales que necesitamos saber sobre la oración. Entonces, en Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Me pareció un versículo súper romántico porque además de todo, cuando dice que va a proteger el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo, ya somos de Él. Y eso me pareció muy, muy romántico, muy lindo. Y bueno, este versículo explica varias cosas importantes. Una es que no debemos preocuparnos por nada. Así empieza el versículo. No se preocupen por nada. Y no dice, no se preocupen por la mayoría de las cosas, no se preocupen por los temas de salud, no se preocupen por su economía. No, no especifica, es absoluto. No se preocupen por nada. Nada es nada. Eso, ahí ya va la primera que uno dice, eso está como complicado. Después dice, debemos orar pidiendo todo lo que necesitamos. Entonces ahí está la aclaración. No se deben preocupar porque lo que deben hacer, en vez de preocuparse, es orar. Debemos estar agradecidos. Y esto viene, si se dan cuenta, no es una frase aparte, sino que va conjunta. Oren y pídanle a Dios lo que necesiten y sean agradecidos. Eso quiere decir que debemos estar agradecidos no cuando llegue la respuesta, no más adelante, sino que debemos estar agradecidos en el presente, en la actualidad, con los problemas, con las dificultades que estemos pasando. Hoy, ahorita, debemos estar agradecidos por nuestra situación actual, pero también debemos estar agradecidos en fe por el futuro, porque tenemos la fe y la certeza de que Dios va a responder nuestra oración. Entonces, es una gratitud doble. Tanto gratitud por el presente como gratitud en fe por lo que viene. Y después dice, y así recibiremos esa paz que solo Dios puede darnos, porque así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. O sea que es una paz especial, es una paz que nadie que no tenga a Dios puede obtener. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que protege el corazón. Es la paz que Dios nos puede dar. Porque, ¿por qué si somos hijos de Dios, del Creador? El Creador que creó el mundo, los cielos y la tierra en 6 días, no en 7, 6 días. Ese Creador tan supremo es nuestro papá. ¿Por qué entonces deberíamos nosotros actuar y pensar como una persona que es huérfana o más bien que es hija del diablo? ¿Por qué? Si somos especiales. Entonces, he ahí donde dice, no se preocupen por nada. Todas estas cosas suenan muy imposibles de aplicar en el día a día. No preocuparme por nada, orar, recibir paz que sobrepasa entendimiento, pero es posible si aplicamos esta fórmula, si ponemos todos los ingredientes. Si nos falta un ingrediente, los que hayan cocinado algo saben que es así. Cuando tú puedes cocinar el plato más delicioso del mundo, pero te faltó la sal, tuki tuki, ya eso no supo bueno. O estás haciendo un postre y te falta el azúcar, te faltan los huevos, no, esos brownies no van a quedar igual. Entonces, toca aplicar la fórmula completa sin que falte ningún ingrediente para que así podamos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y no nos preocupemos nunca por nada, sino que estemos agradecidos aún en medio de la dificultad.
con fe de saber que todo va a estar bien, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aquí viene el segundo versículo fundamental para nuestra oración. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es complicada, porque cuando tú hablas de que tienes que orar, ora por todo, o sea, se te perdió el labial que te gusta, ora para que Dios te ayude a encontrarlo. Se te robaron el carro, ora para que Dios solucione. Se te echaron del trabajo, ora para que Dios te traiga uno mejor. O sea, por todo, desde lo más chiquito y lo más absurdo y bobo del mundo, hasta lo más grande y tenaz. Por todas esas cosas, por todas, o sea, cuando vas a tener un hijo, debes orar. Eso, pero cuando ores, tienes que, ahí está la clave, pedir la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que hicimos en el Summer Camp? Al final del día, lo que dijo David fue que fue una oración de su corazón, desde lo más profundo de su alma, que fue, Señor, o sea, este es tu Summer Camp, no es mi Summer Camp, no es una actividad que hacemos para yo pasarla rico, para yo pararme en la tarima, no. Este es tu Summer Camp para tus jóvenes, para que reciban. Entonces, que se haga tu voluntad. Pero eso es muy difícil hacerlo, porque eso quiere decir que estamos... Alguna gente dice eso, ¿no? Cuando ora dice, ay Señor, que se haga tu voluntad, pero es como una muletilla, es como una costumbre. Lo dicen de boca para afuera y por costumbre, porque se debe hacer. Pero cuando tú lo haces desde una perspectiva consciente, que tú sabes que al tú decir, Señor, que se haga tu voluntad, aunque no lo digas, se va a hacer la voluntad de Dios, siempre. Pero el tú decirlo conscientemente, eso quiere decir que tú en ese instante te estás poniendo de acuerdo con la voluntad de Dios, que a pesar de que la respuesta de Dios no sea la que tú esperas, tú no te vas a ir en contra de ella, no te vas a rebelar, no te vas a poner bravo, ni triste, ni a resentir, sino que en el momento que tú le dices, Señor, yo quiero casarme con esta persona, yo quiero este trabajo, yo quiero esta casa, pero Señor, que se haga tu voluntad. Cuando cuando eso que tú has pedido no sale y no resulta ser, tú tienes la paz de saber que tú te dispusiste para la voluntad de Dios y que si no era es porque Él tiene algo mejor. Y entonces tú te pones en armonía con la voluntad del Padre, que al final del día es lo mejor para ti. Entonces, hacerlo a un nivel consciente, no por costumbre, sino cuando tú lo dices, decirlo de corazón, es algo que a ti te prepara tu corazón, tu mente, tu espíritu, lo prepara todo para que realmente estés sujeto a lo que Dios quiere y no a lo que tú tenías en tu mente que tenía que ser. Porque quizás no vas a recibir la respuesta que esperas. Así son las cosas. A veces Dios sabe que nos conviene otra cosa muchísimo mejor. Y entonces es ahí cuando tenemos dos opciones. O aceptarle, decir, gracias Señor porque me estás protegiendo de algo. O, porque no me oyes, porque no me escuchas, porque cuando oro mi oración no pasa del techo. Si tú estás viviendo en santidad, si tú estás obedeciendo a Dios, entonces tienes la paz de saber que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, que Él está en control. Y ahí es cuando tú vas a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Dios puede darle a un hijo de Él. Porque tú no eres huérfano más. Si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, tú tienes un Padre que se llama Dios, que te creó. Entonces, tenemos que comportarnos como tal, es nuestro deber pensar y actuar como cristianos, no como impíos, no como mundanos, ¿verdad? Es difícil, pero sí se puede.
Porque si oramos en todo momento, por absolutamente todo, siempre vamos a tener esa paz de saber que Dios está en control. Entonces, esa es mi invitación esta noche para ti. Vamos a hacer una oración donde vamos a tomar la decisión de confiar, de comernos ese pequeño, después de haber sido trabajadores diligentes, vamos a comernos ese pequeño y estar agradecidos por nuestro presente, aún en medio de las adversidades, pero también agradecidos con fe por lo que va a venir, que siempre va a ser lo mejor para ti. Ahora entonces, por favor, cierra tus ojitos y cuando yo te diga, repites después de mí. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque una vez más me recuerdas que no estoy solo, que te tengo a ti, y que si tú estás conmigo, nada en esta vida puede atormentarme ni robarme la paz, porque tú estás en control y tú me amas y tú sabes qué es lo que más me conviene. Yo tengo esa certeza en mi corazón de que tú te vas a glorificar aún en mis errores. Ahora repitan después de mí. Jesús, yo te confieso como mi Señor y único Salvador. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú moriste en esa cruz y 3 días después Dios te resucitó de entre los muertos y ahora estás en el cielo al lado del Padre, esperándome a mí. Espíritu Santo, por favor, enséñame a orar. Enséñame a ser más dependiente de ti, a buscarte en todo momento, a siempre orar conforme a la voluntad de mi Padre y a no preocuparme por nada, sino al contrario, siempre estar alegre y agradecido porque tengo un Padre en el cielo que me ama y sabe qué es lo mejor para mí. Perdóname por toda ingratitud y toda falta de fe. Yo ahora recibo esa fe y esa esperanza para confiar ciegamente en ti. Gracias te doy por todas las bendiciones que esto traerá a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, pues ya esto es. Así que bueno, recuerden que mañana tenemos nuestro servicio con el Pastor Mario a las 7 de la noche y el domingo a la 1:30 de la tarde. Y los espero acá el próximo viernes a las 8 de la noche. Chao.